Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas y ya sabéis que tenemos los lunes sermón o entrevista o algún caso de éxito de empresa. Los miércoles, hoy, preguntas y respuestas donde vosotros nos mandáis las preguntas a pablo@desanpedromedia.com o a la cuenta de Instagram pocomeparece.clips, y después los viernes es un poco más amistoso, charlamos un poquito sobre las novedades de la semana, qué noticias han acontecido y después pues un poco una parte crítica y parte de a ver cómo podemos solucionar el desastre que a veces se convierte en este país. No cobramos por este podcast. Tengo como siempre al gran invitado don Pablo. Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo Y estás? decía que no cobramos por este podcast, que sale todo de mi bolsillo, el sueldo de Pablo, toda la estructura, ahora nuevas cosas que vamos a hacer. Y lo que no queremos es eso, ni poner anuncios, ni alguna vez nos dicen tal, pues no me podéis promocionar esto, tal y cual. Pero el problema de utilizar publicidad en los medios que utilices para comunicarte es que luego a veces estás restringido al hecho de decir, pero no hables sobre que el cambio climático no está bien enfocado porque nos jode el negocio. Entonces, si quieres que te pague, entonces como no queremos caer en esas cosas, el pago por el podcast es sencillo. Simplemente lo que buscamos es que compartas el contenido si te ha resultado gracioso, útil, si has aprendido algo. El otro día, respecto al último preguntas y respuestas, Pablo puso, Rubén también, un comentario en YouTube que dijo otra mentoría más, en plan como que estamos dando bastante. Y entonces el cambio, el pago, es el hecho de compartirlo. Comentárselo a un amigo, compartirlo en redes, compartir alguna historia, compartir algún reel de los que subimos en la cuenta de Instagram, y con eso nos damos con un canto en los dientes y podemos seguir pues cultivando un entorno mejor en España y listo, ya está, no me enrollo más. Venga, muy bien. Pues ya he dado aquí el mini sermón, que está maravilloso. Vamos a meternos de lleno con las preguntas y respuestas de este miércoles, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar, si te parece, con la primera. Se llama Antonio Seco. Le agradecemos su participación en el nombre. Iba a hacer una coña, perdona, es que me equivoco de día. ¿Sabes por dónde iba la coña, me imagino, no? Me lo puedo imaginar, pero no la identifico, la verdad. Vale, bueno, no lo voy a decir, no es momento. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una consulta que haceros para el podcast. ¿Cómo podríamos calcular el precio justo para un producto, teniendo en cuenta costes y competencia? Es decir, a mí fabricar un producto me cuesta 50 euros y mi competencia vende un producto muy similar al mío por 85. ¿Podría yo abaratar algo el precio de compra con el objetivo de acaparar a más gente o, sin embargo, no es viable? Vale. Son temas complejos el hecho de competir por precio. Entonces, lo primero en lo que me centraría es en el hecho de ver cómo puedo dejar de competir con precio y tener un factor diferencial sobre mi competencia que no me haga ser un esclavo. El tema de competir por precios es que siempre gana el consumidor. Y es fantástico para los consumidores, pero a nivel empresa es una castaña. Esto es algo que no se puede decir porque si lo dices dicen es que eres un fascista, un tal y un cual, pero el objetivo de cualquier empresario tiene que ser poder ser monopolista con su negocio y tener un monopolio enorme. Y los monopolios son ilegales, pero siempre hay formas, entre comillas, de tenerlos. Los oligopolios, por ejemplo, que por entenderlo, monopolio es una única empresa que controla todo el mercado. Oligopolios cuando un grupo de empresas controlan el mercado. Entonces, tener un monopolio es ilegal y además a partir de X porcentaje se considera monopolio y te llega una multa enorme como la de creo que 4.000 millones de euros que ha recibido Google por al final ser considerado un monopolio. ¿Qué pasa? Que hay formas y cosas de hacer para que no ocurra. No nos vamos a meter en el hecho de cómo convertirte en un monopolio, pero sí que tengas esa mentalidad de decir, vale, ¿cómo puedo hacer que yo me lleve el mercado entero y que nadie jamás pueda ni siquiera acercarse a lo que yo estoy haciendo? Y nunca parte por el hecho de competir en precio. Siempre que competimos en precio, al final lo que acaba pasando es que bajamos los precios todos y nos quedamos con el margen más reducido posible y por lo tanto gana el consumidor, que se lleva un buen producto al menor precio posible. Las empresas pierden y después acaban cerrando muchas de ellas y se queda siempre o la más grande, etcétera, etcétera. Por eso, pues Mercadona, por ejemplo, tenía el claim de siempre precios bajos, porque antes, ahora están un poco subiendo, tenían el precio más bajo que podían permitirse. ¿Qué pasa? Que Mercadona está considerado, entre comillas, un monopolio, tiene una tasa de un 20 y pico %, entonces tiene una cantidad de mercado bastante grande y puede ya prescindir de tener siempre los precios más bajos, porque aunque no los tenga, sabe que vas a ir a comprar ahí porque tiene marca, porque tiene una buena atención, porque tiene diferentes factores diferenciales que hacen que yo prefiero ir a comprar a Mercadona respecto a otros sitios. Entonces es lo que tienes que pensar, decir, vale, ¿qué puedo hacer en mi producto para que
que pueda tener ese factor que la gente diga estoy dispuesto a pagar más por él. Tienes el ejemplo clásico de Apple con los iPhones, que Apple también, entre comillas, es un monopolio porque nadie vende iPhones. Es la única persona que vende iPhone. Que han hecho un monopolio en base a la marca. Tú no puedes comprar iPhones de ninguna empresa que no sea Apple. En cambio, los demás tienen smartphones, que smartphones sí que compiten Xiaomi con Samsung, con bla, 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 con el resto de empresas. Entonces, es una forma de diferenciarte y decir, vale, puedo hacerlo. Entonces, si tu competencia cobra 85 euros por ese producto, digamos que es ese teléfono móvil, tú le das una marca, puedes cobrar 200 euros y no puedes decir, buah, ¿cómo voy a cobrar más del doble por el mismo producto? No es el mismo producto. Aparentemente puede tener las mismas características, las mismas funciones, pero se diferencian en esas cosas. Ejemplo más fácil, ropa. Esto creo que es un polo de Massimo Dutti, está hecho de algodón. Igual que la ropa de Primark, igual que la ropa de Zara, igual que la ropa de lo que sea. ¿Por qué este vale un poco más que el resto de prendas? Porque tiene esa marca, porque tiene ese diseño, porque tiene esa presentación, porque las tiendas están colocadas de cierta manera. Entonces, que pienses, ¿de qué manera puedo yo cobrar más por eso? Y no tiene que ir únicamente ligado al producto. Puede ir a la atención, puede ir a la calidad de la página web, puede ir a la calidad del anuncio, puede ir a 1000 historias que te diferencien de la competencia. Pero jamás te centres en el hecho de decir, vale, ¿cómo puedo hacer para alinearme al precio de la competencia para intentar ganar algo de mercado? Tienes que completamente desligarte de esa parte. ¿Qué pasa? Que lo que preguntabas en la pregunta está estupendo en el hecho de decir cómo puedo abaratar el coste. Eso es algo que también siempre tenemos que tener presente. Esto no implica decir, vale, genial, pues a 200 euros me diferencio y perfectamente lo puedo hacer, y si se me encarece el precio a 100 euros por producto, no me importa, porque sigo teniendo un margen muy bueno. No, si lo puedes conseguir el producto a 30 euros, fantástico, porque tienes un margen de 6 veces entonces, o incluso más. Entonces, que también te plantees cómo hacerlo. ¿De qué manera puedo abaratar el producto? Producir fuera, probablemente, producir a mayor volumen, intentar diferentes partes del producto, a lo mejor hacerlas en diferentes puntos del sitio. Estaría bien saber cuál es el producto para poder orientarte un poquito más, pero que sí que te plantees diferentes cosas. Normalmente es economías de escala, entonces hacer mayor cantidad para que salga más económico y ver cómo puedes abaratar ese coste también para que obviamente te salga más económico. Lo bueno es que a medida que vas aumentando el volumen, también sueles tener más oportunidades de abaratamiento en transporte, abaratamiento en pedidos, abaratamiento en 1000 historias que se pueden hacer. Pero básicamente es una mini masterclass de cómo enfocar tu pregunta y tu producto. Muy bien, porque de hecho quiero separar aquí esta cuestión y otra que nos preguntaba el mismo Antonio, que me parecen, bueno, las pregunta como dos cuestiones similares pero dispersas, ¿de acuerdo? Lo vamos a titular como segunda pregunta a colación con la primera. Y es, ¿cuánto importante es el packaging en una empresa? Y nos pone, ¿esto es algo prescindible o consideráis que es realmente necesario? Vale, aquí voy a contar una anécdota. Es muy buena pregunta. Y voy a contar una anécdota que me contó un profesor de la universidad, que sabe Dios si es cierto o no, porque después me enteré de algunas cosas que me contó que no eran ciertas, pero como enseñanza nos sirve y nos resulta muy útil. Él estaba siendo consultor para una empresa de sábanas. Entonces, las sábanas, para el que no lo sepa, y las toallas y tipo de tejidos, muchas veces la cantidad de hilos que tiene, creo que son hilos como por centímetro cuadrado o lo que sea, te da a entender la calidad que tiene. Entonces, imaginaos una toalla. No entiendo de esto, entonces os voy a marcar eso, que las toallas, a lo mejor una de buena calidad tiene 1000 hilos. Y las sábanas, pues imaginaos que tienen también otros 1000 hilos. Y cuando empezó a consultar a la empresa, el tema es que necesitaban vender más y decían, es que tenemos las sábanas de mejor calidad de todo el mercado. Vendían en Carrefour y que tenían la mejor calidad de todos. ¿Qué pasa? Que el coste también era superior y por lo tanto, al tener un precio mayor, la gente no los compraba tanto y se iba a otras opciones. Y entonces el profesor de la carrera, en este caso, consultándolos a ellos, les dijo, vale, y si en lugar de tener 1000 hilos por cada sábana, tenemos 800 y esa ventaja que ganamos en ese apartado lo utilizamos en que el stand donde se venden las sábanas sea mejor. Y entonces lo que hicieron fue, en vez de 1000 hilos por cada sábana tenían 800, eso imaginaos que les daba 20 euros extra para promocionarse, y lo que hicieron es que el stand de Carrefour, en vez de ser un stand normal donde ponías las sábanas, fuese un stand luminoso, que tenía arriba un foquito, que además estaba alrededor colocado mucho mejor, que tenía un claim chulo de que estas sábanas eran no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y eso hizo que se vendiese muchísimo más, porque tenían un precio un poco más competitivo, porque la sensación de calidad era incluso mayor por cómo estaba representada esa parte, aunque después la calidad fuese inferior a como era antes, pero aún así seguía siendo mejor que el del resto de sábanas de la competencia. Entonces, ¿qué moraleja o qué enseñanza quiero que te lleves con esto?
El packaging muchas veces nos ayuda a la percepción que tenemos del propio producto. El packaging no sirve para suplir las carencias que tenga el producto, pero a veces tenemos un producto que está tan por encima que ni siquiera nos hace falta dar un producto de tanto nivel si después la percepción que tenemos de él es muy inferior a la realidad. Y entender que muchas veces las personas no somos ni siquiera capaces de entender la calidad de los productos que nos están dando. Que a mí el iPhone lo compro porque hace buenas fotos, porque es rápido y porque me gusta la marca, pero que a lo mejor dentro una conexión en lugar de con cobre está hecha con 5, con no sé qué o con no sé cuántos, y eso hace que vaya un 0,04 veces más rápido. Y a mí realmente me da igual. Si eso le cuesta a Apple $100 y cambiándolo se ahorran $100 y yo no noto absolutamente nada en el teléfono, pues si de esos $100 50 lo utilizan un mejor marketing, probablemente le vaya mejor que haciendo esa parte en el producto. Entonces es muy importante cómo presentamos el producto y eso entra el packaging, entra absolutamente todas las partes. Y sobre todo cuando vamos a productos de un nivel superior. Esto es un error que cometí yo con la marca de ropa cuando empecé en el inicio, que me centré únicamente en la calidad del producto y después tanto el packaging como en el mío, como lo de todo lo demás, no estaban al nivel de la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hacía uso del producto sí que decía, oye, qué bien, qué tal, qué todo, pero costaba llegar a esa venta porque la percepción de alrededor no era tan buena. Y esto es como si, por ejemplo, tienes un Ferrari y lo vendes en una nave industrial con cerdos alrededor, paja y mierda Total. todo alrededor. Vas a decir, sí, genial, es el Ferrari, pero casi mejor prefiero ir a comprarme el Mercedes que está en el concesionario en el centro de la ciudad, todo bonito, todo guay. Y no es un Ferrari, pero me fío más. O parece todo como mucho más real o mucho más coherente. Entonces, sobre todo que intentemos tener coherencia en todas las partes. Que de nada nos sirve un super producto si después tenemos una atención al cliente de mierda, una web de mierda, un packaging de mierda, un todo fatal. De eso, yo creo que estaba pensando aquí como ejemplo, que fue un caso que analizamos hace poco, el caso de las hamburguesas de vicio. Ujú. El caso de las hamburguesas de vicio me parece un ejemplo absolutamente formidable de lo que estamos hablando, de cómo combinar una buena calidad con un buen packaging y con una buena identidad de marca, porque ellos precisamente cuidan muchísimo el packaging y la calidad del producto, porque claro, si tú haces un buen packaging y luego no tienes una buena calidad del producto que esté dentro, es como tiene una carcasa Ferrari preciosa, pero luego tiene un motor Renault, ¿no? Es como no concuerda. Sí, tiene que haber una coherencia total en todo eso. Y cada vez la gente lo valora muchísimo más. Ya no es... Antes la gente solo se centraba como en la calidad y listo. Ahora muchísima gente compra las cosas simplemente por poder comentárselo al vecino, por poder subir la historia a Instagram. Por todo eso la gente va a los restaurantes o a los bares y obviamente quiere que la comida esté rica, pero también quiere que el asiento sea cómodo, que el ambiente sea adecuado, sea bonito, que la atiendan bien, que el camarero vaya bien vestido, que le hable con educación. Cada vez todo se vuelve... hay que ser mejores para poder vender, ya no es como antes. Tenemos muchas más oportunidades, pero también hay unos retos o unas exigencias mayores por parte del consumidor y tenemos que ser capaces de cumplir con ellas. Total, porque esto me sirve también de hilo ya que estamos hablando de todo este tema, sobre todo no solo de marca, sino también de emprendimiento. Hay una pregunta generalizada en todos los emprendedores, Javier, que supongo que te la habrán hecho más de una vez, que es cómo puedo pagar menos por lo que tributo, ¿no? O sobre todo en las fases iniciales, cuando inicio un sector o cuando estoy ya en mi propio sector, porque todo el mundo habla de muchas cosas. Nosotros conocemos un buen caso de alguien que controla mucho, que es Miguel Sierra de Liberfy. Vamos a hablar, si te parece, en esta tercera pregunta un poco de fiscalidad. Primero, acorde con la pregunta de cómo poder pagar menos. Y segundo, de qué es lo que debe saber un emprendedor de fiscalidad básica para no cagarla en su negocio y pagar, como nos hemos comentado y hemos topado muchas veces con gente que ha pagado 40% más de IVA de lo que debería haber pagado o que no saben truquitos pequeños para el IRPF, etc, etc. Vale, hay cosas básicas. Primero quiero empezar con algo que dice Miguel Sierra también, que dice que hay 3 tipos de personas Cierto, eso es muy bueno. en tema fiscal. Está el empresario o el emprendedor que dice... Lo voy a hacer todo ilegal, me la suda lo que me pase, yo quiero pagar 0% de impuestos o lo más cercano a cero y sé que lo estoy haciendo todo mal y me la suda y si acabo en la cárcel, genial, bien, el tipo kamikaze. Después está el que sabe que lo hace mal, pero de dentro de la medida de lo posible e intenta hacerlo correcto, va volando como por debajo del radar, va con cuidado, tal y cual. Sabe que es probable que a lo mejor tenga alguna multa por ahí, pero bueno, va como poquito, lo hace con delicadeza y sabe Dios si sale bien o sale mal. Y luego está el que lo hace correcto y el que se rige todo y que se informa y que lo hace de manera adecuada.
La parte kamikaze de decir me la suda todo, lo hago de cualquier manera, es algo que no recomendaría a nadie. La de volar bajo e intentar pasar desapercibido es adecuada para según qué caso lo que busquen, pero obviamente la más adecuada es el hecho de hacerlo todo bien y bien asesorado. ¿Por qué? Porque hay veces que para mí esta es la peor, que es el que hace las cosas que piensa que las hace bien y después salen un desastre, y eso tiene muy fácil solución, que es el hecho de contratar a alguien medianamente adecuado. Justo hablaba con él porque hay muchas personas que están o con gestores típico que es, vale, ¿cuál es el gestor más barato que hay en mi ciudad? Y me voy a ese y a lo mejor pagan pues 50 euros al mes o 45 euros al mes y un gestor decente o bueno, Miguel por ejemplo comentaba que ellos cobraban 80 euros al mes, que me parece súper competitivo para la calidad que dan y que un pequeño error, justo lo estábamos hablando con clientes y dijo, una es que a mí me pasó que había una gestoría que no entendía muy bien las operaciones internacionales tal y cual y me estaban pasando el IVA o yo estaba tributando un IVA que no tenía que tributar. Y esto no es, ay, nos hemos equivocado, ahora te devolvemos el dinero, es eso lo pierdes para siempre. Y entonces, Total. pues a lo mejor un pequeño error puede suponer 3, 4, 5 mil que te da para pagar la diferencia de la gestoría durante años. Y después hay errores mucho más grandes, como nos comentó Miguel Sierra, de un chico que estaba pagando doble IVA de no sé qué manera y que el primer año fueron 40.000 euros, que esos 40.000 euros desaparecen. Y simplemente porque a lo mejor querías ahorrarte 10 o 20 euros al mes en la gestoría. Entonces, primer punto, contratar un gestor adecuado y que óptimamente sepa del negocio al que te vas a dedicar. Porque si estás en Elche y los gestores son súper buenos con fábricas de zapatos, pues búscate a un gestor de Elche que esté especializado en fábricas de zapatos y a lo mejor es mejor que Miguel Sierra en este caso. Pero si vas a vender en Amazon, si eres un emprendedor digital, si cosas de ese estilo, búscate a algún gestor que sí que controle de esos sectores porque vas a saber orientarte muchísimo más. Entonces, Exacto. eso como punto número 1. Después, punto número 2. No obsesionarnos porque muchas veces pensamos que cuando estamos empezando, joder, es que estoy pagando... A mí, por ejemplo, los autónomos al principio me dolían muchísimo, porque yo cuando empecé no tuve, o sí que tenía la ayuda, pero era mucho menor de lo que es ahora. Y los 300 de autónomos para mí era como, ¿qué puedo hacer para no pagar los 300, tal cual? Y dándole vueltas, investigando y leyendo y haciendo, y perdiendo un tiempo que probablemente si hubiese dedicado al negocio, habrían aparecido mucho antes. Y esto con Aitor, otro emprendedor de España, siempre lo comentaba, que decíamos, nada, hay que seguir facturando hasta que los 300 euros de autónomos resulten de broma. Y es un poco la mentalidad que quiero inculcarle a la gente, que no piensen tanto, sobre todo en fases iniciales, cómo pago menos impuestos, sino, vale, voy a dedicar todo el esfuerzo posible y toda la capacidad productiva que tenga en facturar lo máximo posible, porque a medida que voy facturando más, se me abren pues diferentes oportunidades para ser capaz de tributar menos o tener una tributación mucho más limpia o mucho más magra. Entonces, parte de enfocarse en facturar más. Tercer punto, que es cuando ya empiezan a surgir ciertas cosas. Hay 1000 formas de hacerlo. Hay estructuras internacionales que no nos vamos a adentrar porque es mejor que te aconseje un gestor. Pero lo básico que puedes hacer es el hecho de que cuando llegas a más o menos unos 40.000 euros al año de beneficio, puedes pasar a SL. Hay quien prefiere hacer SL desde el minuto 1, es recomendable si puedes hacerlo, pero a partir de 40.000 euros de beneficio al año suele interesar mucho más hacer una SL. Además de por todos los beneficios, porque pagas un impuesto fijo de sociedades y no tienes que pagar lo otro. Eso por una parte. Y después no obsesionarnos con el hecho de sacar el dinero, que es algo también que la gente hace mucho. La diferencia entre ricos y gente no tan rica es que los ricos tienen casi todo a nombres de empresas y la gente no tan rica normalmente es como, vale, pues voy a comprar el piso a mi nombre, el coche a mi nombre, el tal y cual, porque si no es de la empresa y no es mío. Es tuyo también y encima tiene un montón de beneficios a nivel después herencias, a nivel impositivo, a nivel declaración de la renta, 1000 historias que tienen como muchas ventajas de tener todo a nombres de empresas y no tanto a nombres propios. Y a medida que vayas facturando más, pues tu gestor te podrá ir recomendando estructuras internacionales, maneras en las que puedes invertir para tener que tributar menos, etcétera, etcétera. Claro, porque sí, iba a decir simplemente, hay algo, por puntualizar lo que acabas de comentar, lo de la SL y la persona física. Si, por ejemplo, no es lo mismo denominarte insolvente como empresa que como persona física. ¿Por qué? Porque si tú eres persona física y eres insolvente, después para créditos, para meterte en una casa, para un alquiler, para cualquier tipo de cuestión, te lo van a denegar todo. Sin embargo, una empresa es algo... una entidad individual y estás caracterizando a esa empresa como insolvente, no a ti como persona física, por lo tanto tú puedes seguir creando otras sociedades. No sé si me he explicado lo que acabo de decir. Sí, el ejemplo,
cogedlo con puntillas, es decir, tampoco digáis esto va a misa, lo que dice Javier ahora mismo, pero imaginaos que estáis como autónomos y pedís un crédito para compraros una maquinaria nueva para la actividad y os cuesta 100.000 euros esa máquina. Luego resulta lo que sea, os cierra porque el gobierno dice, se acaba, no se trabaja más en este país, tienes que cerrar el negocio y tienes todavía que pagar el crédito y no lo puedes pagar. Entonces te queda una deuda de 100.000 euros, que esa deuda es personal, es tuya como autónomo. Entonces tienes que pagarla sí o sí. Y si no, te tienes que declarar insolvente y después 1000 problemas. Si eso lo haces con una empresa y lo has hecho de manera correcta, porque si lo haces de manera ilegal o con dolo o con malas intenciones, obviamente lo vas a pagar igualmente como persona física. Pero si lo haces y es algo completamente normal, tú directamente cierras esa empresa, te declaras insolvente como empresa, cierras la empresa y ya está. Tú como persona sigues teniendo todo como lo tenías hasta el momento. No tienes ese problema de llevarte una carga que simplemente sería carga de la empresa en ese caso. Por eso se llama autónomo es de responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad limitada es responsabilidad limitada. No tienes no es ilimitado como en autónomo. Entonces sí que a nivel también seguridad jurídica es mejor tener una sociedad limitada. Aquí lo mismo, cogiéndolo con pinzas, que nadie piense tampoco que puede hacerse una sociedad, meter un pufo por ahí, cerrar la sociedad y desaparecer, porque ahí no ocurre de esa manera. Pero para casos más comunes, a lo mejor eso, alguna deuda que hayas tenido con el Estado, alguna denuncia que vaya algo grave y que no puedas y que no sea responsabilidad tuya en sí, pues ahí directamente puedes cerrar la empresa, abres otra y para adelante. Que está bien que hagas esa aclaración porque hay mucha gente que ahora dice, hostia, pues con la SL puedo, todo lo que quería hacer como autónomo lo voy a poder hacer con la SL y vas a acabar en la cárcel igualmente, amigo. Entonces, cuidado. Sí, por eso, que si hay una... Es que creo que se llama dolo, por lo que decía Miguel Sierra, pero cuando hay una mala intención o a sabiendas estás haciendo algo mal o alguna estafa o lo que sea, sí que la responsabilidad es del administrador y ahí sí que responde como si fuese autónomo normal. Pero para casos normales, como ha ocurrido miles de veces, si tienes una empresa, pues simplemente es cosa de la empresa y fuera. E incluso puedes tener diferentes empresas, cerrar una porque tiene insolvencia y el resto de empresas siguen funcionando con total normalidad. Pues sí. Pues nada, Javier, pues muchísimas gracias por este pedazo de episodio. Ha sido hoy una masterclass absolutamente. Nos vemos en el siguiente episodio, en el viernes de actualidad. Nos vemos en el siguiente episodio, Pablo. Muchas gracias. Adiós, chao.